Para nadie es un secreto, y esto es algo que se ha ido comunicando desde hace varios años, que estamos bajo un fenómeno de ingeniería social. Y la ingeniería social, en palabras más sencillas, es la forma en que se puede obtener información de seguridad o información sensible de una persona para poder ingresar a sus aplicaciones. No solamente aplicaciones bancarias, pueden ser también correos electrónicos, redes sociales, pero principalmente aplicaciones bancarias. ¿Con qué objetivo? De apropiarse de sus activos, sus fondos, ¿verdad? Su efectivo, los cuales se encuentran debidamente custodiados en cada una de esas aplicaciones. A nivel de seguridad se establece que dentro de toda esa cadena de seguridad que rodea cada una de las aplicaciones, el eslabón más débil es el que maneja el usuario. ¿Por qué? Porque esa información que contiene el usuario es tan importante que por eso se está estableciendo ese contacto, ya sea por llamada, por correo electrónico o por diferentes aplicaciones de mensajería. Para ello se establece como principal modalidad la suplantación de identidad, que es el phishing. El phishing es cuando se establece esa ingeniería social para el robo o sustracción de información a través de una página o sitio web. Y de ahí tenemos algunas variaciones, que es el smishing, que es cuando se está utilizando ese tipo de timo por medio de un mensaje de texto, ¿verdad? Por un SMS, o se encuentra también la variante que es el vishing, que es cuando se realiza el timo por medio de una llamada telefónica, que esto es muy común acá en nuestro país, y prácticamente todas las semanas estamos generando alertas sobre esa modalidad. No importa quién le esté llamando, no importa cómo se esté identificando, no importa qué número de teléfono le está apareciendo en su pantalla, nunca se debe brindar información de seguridad. Y la información de seguridad no es otra más que los usuarios, las claves, los pines de las tarjetas de crédito o de débito, los datos de seguridad de las tarjetas de débito o crédito, esos datitos de seguridad que son los códigos que vienen en la parte, en el revés de la tarjeta de crédito o de débito, los tokens, que son los códigos de seguridad, que el Banco Nacional, por ejemplo, cuenta con dos mecanismos, que es el software token, que es el que usted genera el código por medio de una aplicación en su dispositivo móvil, y está el hardware token, que es el token, el llaverito, que es donde usted genera esos códigos de seguridad por medio de ese dispositivo. Esa información nunca debe suministrarla, así como también nunca debe suministrar los códigos de seguridad que son remitidos vía mensaje de texto a su dispositivo celular o también a su correo electrónico. Aquí vamos a brindarles un par de videos en donde se muestran dos modalidades. Una es por medio del phishing, que es el ingreso a una página falsa, y la otra es el vishing, el smishing, que es por medio de un mensaje de texto. Los dos son videos realizados por cualquier cliente que tenga cuentas con el Banco Nacional, que lo suministró por medio de redes sociales, pero van a ver qué sencillo es confundirse, y de ahí la recomendación que nunca se genere ese ingreso a las páginas bancarias por medio de buscadores. Buscadores que son, por ejemplo, cuando vamos a ingresar a un sitio como Google y digitamos Banco Nacional, que es el ejemplo que vemos acá en el video. ¿Por qué? Porque al final el sitio que me puede estar generando como respuesta no necesariamente va a ser el sitio correcto, puede ser un sitio falso, como lo es en este caso que les voy a mostrar. Buena gente, espero que estén muy bien. Yo normalmente no hago este tipo de videos, pero para que estén todas. Yo quería revisar el Banco Nacional y como siempre lo hago, le ingresé a la primera que me sale. Pero si se fijan bien, aquí dice .cf, la original es .cf. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted llega aquí y abre este link, le aparece la página
normal, siempre la vemos. Entonces, cuando intentamos ingresar, ¿verdad? Normalmente resulta y acontece que, mire lo que nos pasa, podemos ingresar y nos va a tirar que la tarjeta está bloqueada. Entonces te va a pedir que pongas tu tarjeta, la fecha de vencimiento, y esto es muy importante, te está pidiendo que pongas el número de atrás de la tarjeta. Y vos todos sabemos que esa es como la llave para que nos quiten todo el dinero, ¿verdad?, que tengamos. Entonces, para que estén pilas con eso, esa página no es correcta. De hecho, si ustedes ven, aquí es exactamente igual a la original, pero es TCF, y no va, aquí debería ser CR de Costa Rica, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, ese fue el primer ejemplo, pero ven que es sencillo. Es el primer sitio que le está brindando como respuesta el buscador, y tiene diferencias. El sitio correcto es el que viene en segundo lugar, que es el www.bnsr.fi.cr. En el primero le está colocando una dirección incorrecta, que por el tipo de caracteres que está utilizando es un poco complicado o difícil que el usuario, si está con un poco de prisa, pueda detectar de forma sencilla. Ahora el segundo caso es el que les mencionaba sobre un mensaje de texto, que al final lo que le genera también es un enlace a una página falsa. Don David, ¿pudiera aumentar el volumen o explicarlo? Es que se escucha muy bajito. Se escucha muy bajito. Ajá, si quiere lo puede poner de nuevo. Ya lo explicó muy bien usted. Ok, bueno, ahí está ingresando a un sitio que fue remitido por medio de un mensaje de texto. Y vean cómo la dirección que se encuentra en ese sitio no es bnsr.fi.cr. Es una dirección completamente diferente. ¿Verdad? Es una dirección que fue remitida por medio de un link, ¿verdad? Un enlace directo, y lo remite a una página que es muy similar a la del Banco Nacional, pero que evidentemente no lo es. ¿Ve? Ahí la dirección incluso indica que es cuenta liberación bnsr.xyz. ¿Ok? Sí. Eso es parte de los cuidados que debemos tener al momento de ingresar a los sitios. Verificar bien que la dirección sea la correcta. ¿Ok? Ven que este tipo de timos, y eso es parte de lo que le queremos mostrar acá también, no es algo que sea exclusivo de nuestro país. A veces se tiene la noción de que eso solamente está sucediendo en Costa Rica, y no, es todo lo contrario. Eso es una situación a nivel mundial. Ya ahora lo vamos a ver en otra diapositiva. Pero vean cómo los mensajes que se brindan a través de las diferentes entidades a nivel internacional son muy similares a los mensajes que generamos acá a nivel nacional. Banorte advirtió a sus usuarios que deben mantenerse alerta con una nueva modalidad de fraude, pues Banorte nunca te pedirá darle alta. Ok, este es un video de Banorte. Este es un banco, uno de los bancos más grandes de México, en donde también están realizando esfuerzos precisamente por toda la generación de timos y estafas que se establecen bajo estas modalidades de ingeniería social, en donde son muy contundentes también en el sentido de que no deben brindar los datos de sus tarjetas, como los números completos, sus códigos de seguridad, ¿verdad? Que son los códigos que les indicaba que vienen en la parte trasera de la tarjeta, y la fecha de vencimiento. Con esos tres códigos, así como lo intentaron establecer en el ejemplo anterior del phishing, con esos tres códigos ya el estafador tiene suficiente información para poder realizar compras por sitios de internet. Por teléfono o vía email. Si requieres hacer una aclaración, comunícate a la línea telefónica del banco. Banorte hace la aclaración de que en caso de que cualquier situación se genere, deben comunicarse directamente con su entidad bancaria y no atender llamadas
en donde se le establezca que están realizando algún tipo de fraude o estafa con sus tarjetas y en donde le soliciten ese tipo de información sensible. Aquí tenemos otro ejemplo, que es también de Banco Santander, que es un banco muy fuerte a nivel de Europa, español, y vean que es un ejemplo muy similar al que les mostraba de Banco Nacional. Es un mensaje de texto a donde los dirigen a un link. El link va a una página o un sitio que simula Banco Santander en su aplicación web y móvil y le solicita su usuario, su contraseña y también otros datos de seguridad. Esa información se ve en tiempo real. El estafador la está viendo en tiempo real, entonces muy probablemente en el momento en que usted está ingresándola, ya ellos están utilizándola para ingresar a sus aplicaciones bancarias y poder realizar las diferentes transacciones que requieren para la sustracción de los fondos. Bueno, voy a omitir estos dos videos, que es más o menos la misma información. Esta es del Bank of America también, y este es del Banco Pichincha, que es un banco también muy fuerte a nivel de Ecuador. Pero la idea que quiero que se lleven es, esto es una situación no solo de Costa Rica, como en algún momento se quiere hacer creer, eso es una situación a nivel mundial. Y aquí lo podemos observar. Vean cómo en lo que es América del Norte y América Central, los principales fraudes y timos se generan por medio de ingeniería social, suplantación de identidad, estafas con inversiones e incluso hasta temas de coacción. Tenemos también lo que se denomina tal vez un poco ortodoxo como cuentas mula, que son cuentas puente, cuentas que son utilizadas para poder sustraer posteriormente los fondos. Y también mucho de lo que se da, por ejemplo, en latitudes como México, es el secuestro extorsivo. También a nivel de Sudamérica tenemos las estafas por ingeniería social, los dispositivos robados, los ataques de phishing, ¿verdad?, que es una modalidad de ingeniería social, el establecimiento de estafas por medio de WhatsApp y el robo de información para restauración de dispositivos. En Europa y Asia también aplicaciones de fraude. Los malwares son virus que se integran en sus dispositivos, tanto móviles como en sus laptops y computadoras de escritorio, y lo que buscan es no solamente el robo de información, sino incluso hasta el secuestro. Por ejemplo, hay un tipo que se llama ransomware, que lo que busca es el secuestro de información, y se ve mucho en lo que son entidades bancarias o instituciones ya de cierto tamaño. El robo de dispositivos, la suplantación de identidad, la coacción y las estafas de diferentes tipos de pagos, como por ejemplo cuando van a realizar pagos de un Airbnb o pagos de tiquetes de avión, pagos de hoteles. En síntesis, pueden observar que esto es algo global y que debemos establecer los cuidados respectivos y que en realidad son muy sencillos y ahorita los vamos a observar.